Muy bien, veremos entonces lo que es convección natural desde superficies con aletas y también lo que son los PCBs. ¿Ya? Cuando hablamos de aletas, en este caso habíamos visto hace un tiempo que ayudan mucho a la transferencia de calor. Las aletas, dependiendo la forma, el ambiente al que están expuestos, ayudan a disipar mucho más rápidamente el calor, especialmente cuando tenemos convección forzada. Pero las aletas, en especialmente sistemas electrónicos, nos ayudan mucho a disipar calor, pero por convección natural. Y ahí es lo que pasa en dispositivos electrónicos como en los celulares, en los televisores, donde ahí adentro tenemos aletas que ayudan a disipar el calor que se genera cuando se tiene un largo tiempo de uso. Entonces, si podemos ver la figura 919, acá tenemos las placas que están a una temperatura, una placa isotérmica a una temperatura TS, si pueden ver lo que está a la izquierda. Una placa sometida, o bueno, dos placas a temperatura TS sometidas a un ambiente que está a T infinito. Si podemos ver acá el enfriamiento, si podemos ver en el centro, se forma un pico. Ese enfriamiento se debe a la formación del perfil de velocidades. Acá nos muestran con la temperatura, tiene que ser, pero para que se forme el perfil de temperaturas es porque se tiene que formar también el perfil de velocidades. Y el perfil de velocidades, como habíamos visto, se va a formar por lo que es la condición de no deslizamiento. A medida que comienza la circulación de aire dentro de un dispositivo, se forma el perfil de velocidades y con eso el perfil de temperaturas. Ya se va a formar el perfil de temperaturas hasta llegar al centro donde se alcanza la máxima velocidad, la temperatura se vuelve constante. Por eso nos habla de un flujo completamente desarrollado, ¿no ve? Acá en el centro. Eso que nos forma nos muestra la capa límite, bueno, tiene que ser la formación de la capa límite que nos va a dar lugar a la formación del perfil de velocidades. ¿El gráfico se entiende? ¿Tienen alguna duda en este gráfico? ¿Alguna consulta? Por favor, me indican ya. Muy bien. Entonces, como habíamos visto en aletas, existen varias restricciones. Las mismas vamos a manejar acá con convección natural. Y la primera es cuando la temperatura de la superficie es constante. Acá en el texto, cuando nosotros hablamos de convección natural, estamos hablando de superficies aleteadas de varias formas que también se llaman reservorios de calor. Cuando se llaman los reservorios de calor es porque las aletas se las utiliza en, como dice acá, dispositivos electrónicos. Dentro de los celulares, las aletas que nosotros conocemos simplemente cambian de nombre y se les llama reservorios de calor. Son reservorios de calor porque permiten disipar el calor que se genera cuando un trabajo eléctrico no ha sido convertido en energía, sino más bien se disipa hacia el medio como un calor que no se puede aprovechar. ¿Ya? Por eso se les denomina reservorios de calor.
Como nos dice acá, esta energía disipada por los dispositivos se transfiere a los reservorios por conducción y desde los reservorios hasta el ambiente por convección, ¿ya? Esa energía eléctrica que no ha sido aprovechada por el instrumento se va a transferir a la aleta porque la aleta no, o el reservorio está soldado, ¿no ve? Al circuito por conducción. Entonces, esa parte eléctrica que no ha sido utilizada se convierte en calor y ese calor se lleva hacia la aleta por conducción y de la aleta hacia el medio por convección natural. También puede haber convección forzada, por supuesto, que es lo que tienen ustedes en sus computadores, ¿no? Hay un ventilador interno. Entonces, ahí adentro va a disipar la computadora calor por convección forzada. La convección natural es la forma más utilizada porque no requiere dispositivos adicionales como el ventilador en la computadora. Y eso nos ayuda a abaratar costos. El problema que tenemos es que la disipación de calor se vuelve más lenta. Disminuye el costo de producción, pero desacelera la transferencia de calor. Es por eso que tenemos que encontrar la mejor disposición de las aletas, tipo de aletas, cantidad de aletas, forma de las aletas y material de las aletas, si queremos trabajar con reservorios de calor. Entonces, acá en los reservorios de calor nosotros vamos a trabajar dependiendo la forma de disposición de las aletas. Vamos a trabajar con longitudes características diferentes. Todo va a depender si la aleta es vertical, si la aleta es horizontal. La longitud característica es diferente. Por eso acá, si pueden fijarse, la ecuación 930 nos muestra en el grupo adimensional de Rayleigh diferentes longitudes características. ¿Qué era el grupo adimensional de Rayleigh, Dante? ¿Qué agrupaba Rayleigh? ¿Se acuerda? Creo que no, la verdad. A ver, no recuerda. Maya, ¿se acuerda lo que era Rayleigh, el grupo adimensional de Rayleigh? Era la multiplicación de uno de los grupos uno era Brandt y el otro no recuerdo el nombre. Grasov. Sí, gracias. Era el grupo adimensional de Grasov. ¿No ve? Ahora, el grupo adimensional de Grasov, ¿qué era lo que nos agrupaba, Miguel? ¿Qué era Eh, Grasov? Tampoco me acuerdo, Inge, perdón, estoy buscando ahorita. A ver, por favor, revísenlos. Nicole, ¿se acuerda? Sí, Inge, agrupaba la fuerza de empuje con las fuerzas viscosas. Muy bien. Por favor, no se olviden, el grupo adimensional de Grasov es el que domina la convección natural. Y como bien dice Nicole, tiene que relacionar las fuerzas de flotabilidad o de empuje respecto a las fuerzas viscosas. Es como el grupo de Reynolds, ¿no es cierto? Entonces, por favor, no se olviden. Entonces, acá, si pueden fijarse, el grupo de Rayleigh, como bien nos dijo Maya, es Grasov y Prandtl.
Dependiendo la forma de las aletas, de las superficies, va a tomar diferentes longitudes características. Ya va a depender, por ejemplo, la longitud de la aleta, el espaciamiento entre aletas, por eso aquí está S. Entonces hay que ver cómo están distribuidas las aletas, ¿no? Para aletas paralelas verticales, como tenemos acá, tenemos la ecuación 931. Por favor, esto es para aletas verticales. S es el espaciamiento entre las aletas. L, la longitud de las aletas. ¿Ya? Esto, por favor, cuando la temperatura de la superficie es constante. La ecuación 931, por favor. Entonces, acá si pueden fijarse la figura 920, tenemos diferentes reservorios de calor, lo que son circuitos electrónicos aleteados, separados ya sea por aletas, bueno, donde tienen aletas con espaciamientos grandes o con espaciamientos muy pequeños. Eso depende de la finalidad del dispositivo, ¿no? Depende de la finalidad del dispositivo. La ecuación 932 nos muestra el espaciamiento óptimo determinada por Var-Cohen y Rosenov. Entonces, en este caso, por favor, si nosotros hablamos de un espaciamiento óptimo, si hablamos del espaciamiento óptimo, nos estamos refiriendo a que el espacio entre las aletas no solamente ha sido mejorado técnicamente, sino también económicamente. Entonces, aun cuando nosotros hagamos otra función, nunca va a ser tan buena como la que nos presentan Bar y Cohen. Ya esta ecuación del espaciamiento óptimo entre las aletas esta ecuación del espaciamiento óptimo entre las aletas vamos a tenerla que utilizar en todas las ecuaciones, sin importar si están horizontales o verticales, ¿no? Siempre, la única restricción es que la temperatura tiene que ser constante. ¿Hasta acá está bien? Hasta la ecuación 932. Por favor, revísenla y me dicen si tienen alguna duda. Inge, una Dígame. consulta. Ujú. Esa S que aparece ahí en la ecuación 932, la que está S al cubo por Ajá. L, Sí, ¿qué representa? es el espaciamiento entre las aletas. Acá. Esto, fíjese, si podemos ver la figura 921, es el espaciamiento entre las aletitas. Ah, ya. Ya, Gracias. muy bien, con gusto. Esta S optimizada ya es una S mejorada, ¿no ve? Por eso para Newset utiliza ese valor. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos el valor de S optimizado,
tenemos el valor de Nusselt. Y con Nusselt tenemos H. ¿Está bien? Una vez que tenemos H, podemos hallar el calor. Acá tenemos el valor de N. Ese valor de N es el número de aletas que vamos a colocar en el circuito electrónico. Y es la relación, como nos muestra acá en el texto, de W, que es el ancho total de la placa, S, el espaciamiento, y T, por favor, si pueden fijarse, T es el espesor de la aletita. Como hablamos de un circuito electrónico pequeño, las aletas son muy delgaditas, entonces hablamos ahí de micrómetros. Es por eso que en la ecuación acá desprecia lo que es T, ¿no? El espesor de la aleta. Todas las propiedades, por favor, para Rayleigh tienen que estar leídas a la temperatura media entre la temperatura de la superficie y la temperatura infinita. ¿Ya? A esa temperatura media, por favor. ¿Está bien? Muy bien. Veremos lo que es enfriamiento por convección natural de PCBs verticales. Acá ya no hablamos de la aleta. Cuando hablamos de PCBs, son los circuitos impresos. Son las placas de circuitos impresas, ¿ya? Por eso es PCB, lo que es Printed Circuit Boards. Esta parte. Ese es el PCB. Y podemos verlo acá en la figura 922, ¿no? Podemos verlo en la figura 922. Entonces, si nosotros tenemos dispositivos que tienen una serie de circuitos electrónicos alineados, también se puede ver la pérdida de calor por convección. Pero en este caso no hablamos de temperaturas constantes, sino acá cuando tenemos los PCBs hablamos de densidades de flujo de calor constantes, ¿ya? Cuando hablamos de PCBs, nosotros principalmente hablamos de densidades de flujo de calor constantes, la figura 922. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Disipar el calor a lo largo de de todas las placas. Entonces, a medida que va avanzando el calor, la temperatura comienza a aumentar y llega a un máximo en el borde superior de la placa, del circuito. Entonces, a diferencia del anterior que teníamos la temperatura constante, acá tenemos el flujo de calor constante y en este caso Rayleigh se modifica modificando lo que es el grupo adimensional de Grasov. Si se acuerdan, Grasov manejaba diferencias de temperaturas. Entonces, acá nosotros ya hemos modificado Grasov para que maneje densidades de flujo de calor. Por eso aquí Rayleigh
aparece con un asterisco, ¿no? Porque lo que se ha modificado es graso. Brandt se mantiene. Una vez que tenemos este grupo de Rayleigh, tenemos acá nosotros el Nusselt. Si ustedes pueden fijarse, el Nusselt está para toda la altura del circuito, ¿no? Es lo que esperamos. Acá contra el fondo de la placa, si pueden fijarse en la figura 922, está la base del circuito que está caliente y a medida que avanza la temperatura, comienza a aumentar hasta llegar a su máximo en el borde donde nos muestra L, ¿no? Por eso nos habla de un Nusselt de L, porque el diseño de estas PCBs presupone que la máxima pérdida de calor se va a dar por la punta superior del circuito. Por eso nos habla de un Nusselt L y no de un Nusselt normal, ¿no? Es para denotar que la máxima pérdida va a ir por la longitud, por la punta del circuito. Por favor, en estas ecuaciones, ¿hay alguna duda, alguna consulta en la 935 y 936? Muy bien. Entonces, acá también para un flujo de calor constante se ha encontrado un S óptimo, la ecuación 937. Está en función del Rayleigh. Y obviamente tenemos el flujo de calor, ¿no? Cambia. Ya no puede haber un delta T porque estamos hablando de un flujo de calor constante. N, el número de aletas que se determina como hace un momento hemos visto, y con esto tenemos la pérdida total de calor que se pierde. Nuevamente, la temperatura a la que se evalúan las propiedades es la temperatura media entre TL y T infinito. Ya no es la temperatura de la superficie, sino la temperatura en la punta del circuito más la temperatura del medio. ¿Está bien acá? ¿Alguna consulta, alguna duda? Por favor, me indican. Muy bien. Entonces hemos determinado la pérdida de calor a T constante y a un flujo, una densidad de flujo constante. Ahora veremos una velocidad másica de flujo a través de las placas, en el espacio que existe en las placas. Acá tenemos que analizar dos casos. Primero, cuando el calor está atravesando las placas, las aletas, tenemos dos efectos: la flotabilidad o el empuje y la fricción. Tenemos que tomar en cuenta esos dos efectos. Ahora acá nos dice
que la velocidad de flujo se establece por el balance dinámico de dos efectos opuestos. ¿Por qué serían efectos opuestos? Porque ahí hablaríamos de efectos opuestos. ¿Qué opinaría ahí, Judy? Nos dice que la velocidad de flujo másico está establecida por el balance dinámico de dos efectos opuestos, el empuje y la fricción. ¿Por qué serían efectos opuestos? Porque uno, como dice, empuje está tratando de mover hacia un sentido el cuerpo, pero el otro, hacer fricción, siempre la fricción va en contra del movimiento. La fricción va en contra del movimiento, muy bien. ¿Y el otro, permítame de nuevo, por favor, el empuje? Por lo mismo que dice que es un empuje, que es una fuerza que va a hacer que apoye el movimiento. Una fuerza que apoya el movimiento. O bueno, que haga que el cuerpo se mueva. O sea, aquí lo que se está moviendo es el aire, ¿no es cierto? Queremos ver cómo se mueve el, el fluido, o sea, el aire, cualquier fluido que está dentro de un sistema, ¿no ve? La fricción, por supuesto, va a oponer resistencia al movimiento, como bien usted me dice. ¿El empuje tiene alguna resistencia al movimiento? Así como el empuje va a tener algún problema, o el fluido por empuje, por flotabilidad, o simplemente se va a mover libremente por empuje. ¿Qué opinan? A ver, Judy nos ha dado un punto de vista. Andrés, ¿qué opina usted? Mm, Yo, Inge, yo siento que, como bien dice, si la fricción es el opuesto al movimiento, supongo que el empuje debe ser la fuerza que le da ese movimiento al cuerpo o al sistema, debe ser lo que le está impulsando, mientras que la fricción lo debe estar deteniendo. Ya, está bien, está bien. Ver lo que uno se va a mover libremente, ¿no ve? El empuje no ofrece ninguna resistencia. En cambio, la fricción sí. La fricción sí, lo que nos decían sus dos compañeros, ¿no? La fricción va a oponerse al movimiento. En cambio, el empuje no. Por eso habla de dos efectos opuestos. Entonces nos dicen las aletas de un reservorio de calor nos muestran dos efectos importantes. Una inducción extra de flotabilidad, de empuje, como resultado de una elevada temperatura en las superficies de las aletas y una disminución del movimiento del fluido que actúa como un obstáculo adicional en el flujo, ¿no? Entonces nosotros tenemos esos dos efectos acá. Tenemos esos dos efectos en cualquier dispositivo electrónico. Tenemos la flotabilidad y tenemos la fricción. Por eso tenemos que trabajar paralelamente con perfiles de velocidades y perfiles de temperatura. Así que ahí naturalmente vamos a trabajar con Grashof y con Reynolds. Ya vamos a trabajar ahí con Grashof y con Reynolds. Por favor, siempre fíjense en la notación, el espesor de las aletas, el espaciamiento en las aletas, la longitud de las aletas, la profundidad de las aletas y el ancho, no nos dan el ancho de la aleta, nos dan el ancho de todo el circuito, ¿ya? Estas características, por favor, no se olviden.
estas características. T es el espesor de la aleta. S es el espaciamiento entre aletas. L, la altura de la aleta. H, la profundidad de la aleta. Y W, todo el ancho de la placa donde están conectadas las aletas o los circuitos. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna consulta? Por favor, me indican. Muy bien. Por favor, siempre revisen los ejemplos, ¿no? Otro tipo de convección natural se encuentra, lo que nos dice, dentro de los encierros, si vale el término. Pero en este caso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, cuando tenemos dos placas juntas que están atrapando un fluido que se mueve lentamente. Si fuera un fluido atrapado y que no se mueve, sería un fluido estancado, el movimiento no sería por convección, sería enteramente por conducción. Para que haya convección, por favor, no se olviden, se tiene que mover un fluido en cualquier lugar. Puede estar un fluido encerrado entre dos placas, puede ser en un cuarto cerrado, en un ambiente confinado, ¿no? En ambientes confinados. En este caso, cuando nosotros hablamos de ambientes confinados, de ambientes cerrados, el grupo adimensional de Rayleigh mantiene la diferencia de temperaturas. ¿Por qué mantiene la diferencia de temperaturas? Porque presupone que la temperatura del ambiente interno siempre va a ser mayor a la temperatura de un ambiente externo que provoque el movimiento del fluido. Por eso aquí, si se fijan, la ecuación 940 nos habla de un delta T en Rayleigh de T1 menos T2, ¿no? Donde T1 es la temperatura de la superficie más caliente y T2 la de la más fría. Y en este caso, para hallar viscosidad beta, tiene que ir a la media de las temperaturas. Entonces, eso es cuando tenemos ambientes confinados. No se olviden, por favor, si nos dicen es un fluido estancado, es un movimiento netamente conductivo, como tenemos en la figura 926. Basta que exista movimiento de fluido. Se puede ser que sea un cuarto cerrado, pero que tenga una ventana y ustedes abren la ventana, van a mover el fluido que estaba estancado en el cuarto. Y eso ya es convección. Convección natural. Si ustedes colocan un ventilador al cuarto, convección natural y forzada. Ahora, si en el cuarto cerrado colocan un ventilador, solo convección forzada. ¿Ya? Entonces, de esa forma ustedes pueden manejar las ecuaciones que tienen en el libro. Si nosotros vemos nuevamente la figura 926, la primera, tenemos un ambiente donde tenemos una pared que está a una temperatura más caliente que otra, pero hay un fluido en medio que no se mueve, conducción pura.
En este caso, el calor se lo trata de acuerdo a la ley de Fourier, ¿no? La ecuación 942. La ecuación 941, si ustedes se fijan, nos habla de un H por el área, no se olviden, este es el área lateral, por delta T, ¿no? T1 menos T2. Y esta ecuación nos dice que es igual a K por Nusselt por el área, sigue siendo el área lateral, por T1 menos T2 sobre la longitud característica. Entonces, ahí si se fijan, está combinando la conducción y la convección. Pero aquí hay algo interesante. ¿Qué hace el Nusselt en la ecuación de la derecha? Porque si estuviera igualando conducción a convección, se entiende. H por A por delta T, convección. Conducción K por A por delta T sobre la longitud, ¿no? Pero aquí hay un Nusselt. ¿Por qué Nusselt entraría acá en la ecuación de la conducción? Perdón, sí, en la ecuación de la conducción. ¿O qué está haciendo acá? ¿Qué opináis ahí? ¿Qué está haciendo ahí? Relaciona, o sea, H lo igual a Newton. Ah, ya, está despejando H de Nusselt, me dice. Sí, Y lo está reemplazando en la ecuación del medio. Fíjense, es la dígame. última ecuación, sí. O sea, H sería igual a Newton por K sobre D y lo igual o sea, según yo. Está muy bien. Nuestro calor, muy bien, Isaí, gracias. El calor es H por A por delta T. Entonces, ¿qué es lo que hace? En vez de H, agarra Nusselt y sabemos que Nusselt es H por L sobre K. ¿No ven? L la longitud característica. Entonces, de ahí despeja H y nos aparece K por el Nusselt sobre L. Por eso aquí aparece en la última parte de la ecuación 941, aparece H Nusselt y el delta T dividido entre la longitud característica. ¿Qué podemos ver acá? Que K por el área por delta T sobre L es un calor de conducción. Entonces, acá, K por Nusselt puede denominarse una conductividad efectiva. ¿Qué vendría a ser para nosotros una conductividad efectiva? Una conductividad que está agrupando todos los efectos conductivos y las corrientes convectivas. Ya todos los efectos conductivos, porque eso es ACK, ¿no? Es Fourier, más las corrientes convectivas. No se olviden que Nusselt está referida a la convección sobre la conducción. Entonces, acá por eso habla de un K efectivo. Y eso es precisamente porque nuestra ecuación de transferencia de calor por convección se asemeja también a la de conducción. Y esa semejanza es a través del K efectivo. ¿Está bien? Por favor, si pueden revisar las ecuaciones de la 941 a la 943 y me indican si está claro.
Muy bien, entonces tenemos acá esas ecuaciones. Veremos ahora los confinamientos horizontales rectangulares. En este caso, cuando hablamos de confinamientos horizontales, nosotros tenemos que analizar la velocidad de transferencia de calor, como nos muestra la figura 927. Acá vamos a ver el caso de superficies isotérmicas, donde suponemos que, por ejemplo, si fuera, es como si tuviéramos una caja apoyada en el piso. Las temperaturas se mantienen constantes, la temperatura del suelo no cambia drásticamente y la otra temperatura, la T2 que nos muestra en la parte superior de la figura, sería como la temperatura ambiente. Como no estamos hablando de sistemas donde la variación de temperatura es muy grande, por eso nos habla de la temperatura constante. En este caso tenemos el cálculo de Nusselt a través de Rayleigh utilizando la ecuación de Jacob, que nos da las ecuaciones 44 y 45 dependiendo el rango en el que trabajamos con Rayleigh. Esto, por favor, cuando trabajamos también con aire. ¿Ya? Eso cuando trabajamos con aire. Si tenemos otro tipo de gases como dióxido de carbono, el Nusselt cambia. Tiene que introducir necesariamente el grupo adimensional de Prandtl. Esto porque las variaciones en las viscosidades de gases diferentes al aire pueden ser muy grandes. Ya por eso introduce Prandtl. En cambio, en el aire, la viscosidad no cambia grandemente y se puede mantener constante. Entonces, Nusselt se vuelve una función única de Rayleigh. Las ecuaciones 944 y 945 están dadas para Rayleigh, la primera de 10.000 a 100.000 y la otra de 400.000 hasta 10 millones, ¿no ve? Hasta 10 a la 7. La ecuación 947, que es la que recomienda el texto, toma un rango más amplio, ¿no? La de hasta un Rayleigh menor de 10 a la 8. Pueden utilizar para aire las ecuaciones 44, 45 o la 47. La ecuación 47 adicionalmente nos ayuda no solo para aire, sino también para algunos líquidos. También se utiliza, bueno, en general se lo usa para la mayoría de los líquidos, pero para líquidos con Prandtl menores a, perdón, con Rayleigh menor a 100.000. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta? ¿Está bien? Sí, Inge. Perfecto, muchas gracias, nena. Entonces, esos son en recintos confinados horizontales. Tenemos los inclinados también, que incluyen el ángulo de inclinación, la ecuación 948. Funciona bien, como dice acá, para ángulos mayores a 70 grados. O perdón, hasta 70 grados. La ecuación de Hollands.
Al igual que esta ecuación, la 947, si el término en el corchete, alguno de estos que tienen el signo, el superíndice más, en la 947 o 948, si ese corchete, ese valor se hace negativo, lo anulan. No lo tomen en cuenta, por favor. Como estas son ecuaciones que vienen de ajustes y se generalizan, no necesariamente va a cumplir en todos los casos. Entonces nosotros necesitamos anular eso porque si no nos va a afectar al Nusselt. Al afectarnos el Nusselt nos afecta H y podemos tener un valor menor de transferencia de calor y eso nos puede provocar problemas en el momento del diseño. Por eso en el texto nos dice si este corchete, este valor en corchete, le sale negativo o bien el valor. Háganlo cero. ¿Ya? Estas expresiones que están con un superíndice más en la 947, 948. Si alguno de esos valores se hace negativo, ustedes lo vuelven cero. Eso, como les dije, con la finalidad de que el flujo de calor no se vea afectado. De acuerdo a la figura 928, para esta ecuación, la 948, funciona bien para relaciones HL mayores o iguales a 12. ¿Ya? L, el espaciamiento entre dos placas, y H, la longitud total de las placas. Ahora, ¿qué pasa si HL es menor a 12? Si la relación HL es menor a 12, esta correlación, la 949, se la puede utilizar para ángulos que son menores que el valor crítico. O perdón, que el ángulo crítico. Este ángulo es el ángulo de inclinación, ¿no? Ese tilt angle. A nosotros nos tienen que dar un ángulo crítico, nos tienen que decir que la placa no puede estar, o sea, tiene que tener un máximo, digamos, una inclinación de 25 grados o mínimamente una inclinación de 53 grados. Ahí nos están dando el ángulo crítico. En base a eso, nosotros calculamos la relación H sobre L. Ya tenemos que encontrar esa relación dependiendo el ángulo crítico que nos digan. El ángulo crítico va a ser que nos digan el ángulo máximo es tanto o el ángulo mínimo es tanto. De acuerdo a eso, nosotros vemos el cálculo de H sobre L y utilizamos la ecuación 948 o la 949, 950, ¿no? Hasta la 51, dependiendo el ángulo que nos den, por favor. Por favor, el ángulo siempre que tenemos que utilizar en radianes, ¿ya? En la calculadora los ángulos acá tienen que estar en radianes. Muy bien, vamos a lo que son los confinamientos verticales rectangulares. La figura 929. En todos los casos, si pueden fijarse acá, las temperaturas van a ser constantes. Lo único que tenemos que ver es que las ecuaciones que utilicemos estén
bajo las condiciones que nos pide, ¿no? En este caso, la media de las temperaturas caliente y fría del ambiente, ¿no? Acá. Caliente y fría, bueno, del sistema confinado, del ambiente confinado. Entonces acá tenemos las ecuaciones de Catón. Por favor, fíjense siempre esto, la relación H sobre L. Una vez que vemos H sobre L, comenzamos a ver Reynolds y Prandtl. Por lo general, eso siempre cumple. No hay algunos ejercicios que no cumplan esos valores. Ni casos, ¿no? Son casos comunes. Las ecuaciones de la 952 a la 955. Por favor, si pueden revisarlas y me indican si hay alguna duda en esas ecuaciones, si tienen alguna consulta hasta acá, por favor, me indiquen. Muy bien. Veremos los cilindros concéntricos. Cuando hablamos de cilindros concéntricos, para nosotros la aplicación industrial más importante es la determinación de la viscosidad de fluidos. Esto era cilindros concéntricos, nosotros lo hemos visto en mecánica de fluidos, en lo que era el viscosímetro de Kaplan-Bob, ¿ya? Donde un cilindro, por lo general el interno es un sólido macizo estático y el de afuera es un cilindro que se mueve sobre el cilindro fijo, ¿no? Y en medio está un fluido. De ese fluido queríamos determinar su viscosidad y bueno, teníamos técnicas, ¿no? Cuando hay adentro, en medio de los dos cilindros, existe un fluido, el cilindro externo se mueve, no solamente en cantidad de movimiento, también existe transferencia de calor. Entonces, por eso acá en cilindros concéntricos es importante determinar el flujo de calor que necesitamos. ¿Ya? Ustedes saben que la viscosidad es una función de la temperatura. Entonces, determinar el calor es fundamental para nosotros. En cilindros concéntricos, la ecuación para determinar el calor es la ecuación 956. Por favor, si pueden fijarse. Donde el K efectivo se lo obtiene a partir de la ecuación de Wright-B-Hollands. Donde este F del cilindro es el factor de forma, el factor geométrico del cilindro. Y está dada por la ecuación 958. Lo único que necesitamos es determinar las propiedades a la temperatura media de la temperatura interna y externa, ¿no? De la temperatura del cilindro interno TI y del cilindro externo T0. Después todas las propiedades las podemos leer de tablas, ¿no? Solamente, por favor, no se olviden la restricción de la ecuación.
Luego tenemos las esferas concéntricas, que viene a ser lo mismo. Una esfera que puede ser sólida, la interna, y una envoltura, un casco externo. Esas esferas concéntricas se las utiliza mucho en reactores. Es un reactorcito, esa esfera concéntrica. También se la utiliza para reacciones nucleares. Como son esferas, se maximiza el área de contacto. Entonces, tenemos mayor oportunidad de que la reacción tenga una mejor conversión, ¿no? Un mejor rendimiento. Entonces, por eso se estudia esferas concéntricas. Y nuevamente, al igual que en el cilindro, tenemos el calor, que es lo que queremos ver, cuánto calor se disipa en un proceso cualquiera. Y ahí tenemos un K efectivo, que está en función de un factor de forma de las esferas, ¿no? Nuevamente, en este caso, las propiedades se van a leer a la misma, la temperatura de la esfera interna y a la temperatura de la esfera externa, ¿no? Ahí van las propiedades. ¿Hasta acá alguna duda? Por favor, si pueden revisarlas. ¿Alguna consulta me indican, por favor? Disculpe, ingeniera, la parte que está Dígame. K efectivo entre K. K es el material del que está hecho la esfera o el cilindro, ¿verdad? En este caso, bueno, la consulta. K es del fluido. Este K Pero, efectivo, siempre. Como estamos hablando de convección, ¿no ve? Muy buena la consulta. Este K es del fluido. una pregunta más. Si el KF era por Newset, ¿no se simplificaría K por Newset y sería simplemente Newset? En, en este caso, no. Acá ya no entra esa parte de Newsel. Ya está incluido acá. Si no, nos pondrían directamente solamente el K, ¿no ve? Acá ya está incluido Newsel dentro de Prandtl. O sea, ya no es el mismo K efectivo que habíamos visto hace un momento, ¿no? Más adelante. No, bueno, más atrás. Ese es otro K. Ok, muchas gracias. No, a usted. ¿Alguna otra consulta? Muy bien. Veremos lo que es la convección natural y la radiación combinado. En este caso, no se olviden, el calor por radiación sigue siendo la ecuación de Stefan-Boltzmann. Sigue siendo la ecuación de Stefan-Boltzmann, donde la diferencia con el calor de convección es que el calor de convección toma la diferencia de temperaturas con la temperatura del medio ambiente. En cambio, el de radiación está tomando lo que pone acá, una temperatura de los alrededores, que es mucho menor a la temperatura ambiente. Ahora, si no nos dan el dato de la temperatura de los alrededores, ustedes colocan la temperatura del medio ambiente, ya que esa siempre la vamos a tener. Otro punto, por favor. En la ecuación del calor por convección, nosotros podemos utilizar el delta T en grados centígrados, no nos afecta. Pero en el de radiación, como está elevado a la cuarta, tenemos que utilizar el delta T, pero en escala absoluta, en kelvins. Ya, no se olviden eso, por favor. La suma de ambos calores, convección y radiación, nos va a dar el calor total.
algo importante, siempre despreciamos efectos terminales, ¿no? Vamos a determinar efectos terminales. Ahora, si ustedes quieren ver si son despreciables o no, pueden calcular la longitud térmica y la longitud hidrodinámica. Pero por lo general, las longitudes en tubos, en placas, son tan grandes que podemos despreciar esos efectos. Para calcular el calor por radiación tenemos la ecuación 964. Tenemos la ecuación 964, donde la emisividad efectiva es la relación de las emisividades de las placas superior e inferior. Pueden ser de materiales diferentes. Eso no nos afecta. Lo que sí nos tienen que dar el dato es de las emisividades. O nos tendrían que dar los materiales, al menos para que nosotros busquemos las emisividades, ¿no? Las características de esos materiales. Pero nos tienen que dar o las emisividades o los materiales de las placas, ya para poder calcular la emisividad efectiva. ¿Acá alguna duda, alguna consulta acá? Muy bien. Acá tenemos los ejemplos. Por favor, repasen siempre los ejemplos. Y finalmente, para terminar ya el capítulo, lo que viene a ser convección natural y convección forzada. En esta parte tenemos que analizar, como habíamos visto al principio del capítulo, la relación de Grashof sobre Reynolds, ¿no ve? Tenemos que analizar la relación de Grashof sobre Reynolds para determinar si tenemos mayor a 1, menor a 1 o igual a 1 para ver el aporte de ambos mecanismos. En la figura 936 nos muestran el movimiento de los fluidos cuando tenemos, por ejemplo, una placa caliente, tenemos un flujo forzado, la transferencia de calor va a ser mayor. Como habíamos hablado, acá nos ayuda mucho la flotabilidad y por supuesto el ventilador que va a aumentar la velocidad de transferencia. Pero acá nos ayuda la flotabilidad porque el aire que rodea a esa placa caliente es mucho más liviano que del medio circundante. Entonces la transferencia de calor es mejor. ¿Qué pasa si tenemos un flujo forzado, una placa fría? Entonces, en ese caso, si la placa está fría y el medio está frío, la transferencia de calor es mucho menor. Porque a diferencia del otro que sube el aire caliente, baja el aire frío, aquí todo el tiempo se está enfriando, se está enfriando. La transferencia de calor acá no nos ayuda en el flujo forzado. Si es que queremos nosotros bajar las temperaturas rápidamente, ¿no? Si nosotros tenemos como en el tercer gráfico, un flujo transversal, acá tenemos de izquierda a derecha un flujo forzado y la flotabilidad que va a ir siempre de abajo hacia arriba. Ese cruce de las dos corrientes, una que va horizontal y la otra vertical, mejora mucho la transferencia de calor. Entonces, esta forma de
transferencia de calor como en la figura C, es muy útil para nosotros, nos ayuda mucho. Mejora todavía más la transferencia de calor. ¿Alguna duda acá? ¿Alguna consulta? Por favor, siempre tienen que revisar la relación Grashof sobre Reynolds, ¿no ve? Para saber cuál es el que está predominando. Siempre revisen la relación Grashof sobre Reynolds para saber cuál es el mecanismo que predomina, la convección natural o la convección forzada, ¿no? Lo que habíamos visto al principio. ¿Alguna duda acá? ¿Alguna consulta? No, Inge. Muy bien, muchas gracias. Por favor, les pido que puedan repasar los ejemplos del, del capítulo. Hasta acá habríamos terminado ya prácticamente todo el avance de la materia, ¿no? Esa parte, bueno, son ejercicios que vamos a verlo. Espero que podamos ya volver a clases presenciales el día miércoles para ver ya ejercicios de esta parte, ¿no? El miércoles, el día viernes. Anoten, por favor, etiqueten todas las ecuaciones, vean las definiciones de Grashof, de Rayleigh y etiqueten bien sus apéndices, por favor, tanto en sistema internacional como en sistema inglés. Con eso vamos a trabajar el día ya miércoles con solamente ya ejercicios del capítulo 9, miércoles y viernes. La próxima semana hacemos algunos ejercicios adicionales de examen y estarían listos, por favor, para dar el examen de convección. Si no hay ninguna duda, ninguna consulta adicional, por favor, el día miércoles continuaríamos. Repasen, por favor, vayan leyendo. Han visto convección, no es complicado, pero son varias ecuaciones que tenemos que saber utilizar, ¿no? Que es lo que vamos a hacer con ejercicios, pero les pido, por favor, que ustedes vayan repasando los ejemplos. Si no hay ninguna duda, ninguna consulta, entonces continuaríamos el día miércoles. ¿Está bien? Esperemos ya poder volver a la universidad. Sí, Inge. Muy bien, muchas gracias chicos, que tengan buena semana. Nos vemos el día miércoles.